Bueno, entonces, buenos días, bienvenidos a todos. En nombre de la doctora Dora Nicolasa, lógicamente de nuestro vicerrector Jorge Iván Ríos, les doy la bienvenida a dar continuidad a estos encuentros académicos que cada vez van nutriendo más, yo diría todo lo que es el pensar el currículo en nuestros programas. Y cuando hablo del currículo no hablo de pensar planes de estudios, sino de pensar en todo lo inherente a lo que es el proceso formativo de los estudiantes. Hemos venido en un discurrir desde aspectos más bien de orden general, pero también desde otros aspectos en los que nos hemos acercado a escuchar distintas voces. Quiero recordarles, por ejemplo, los encuentros, el encuentro con la doctora Elvia María González, con la doctora Marta Lorena Salinas, en los que hemos estado documentándonos, pensándole, formándonos acerca de estos temas que vuelven a ser fuertes no solo en el contexto institucional por la necesidad de seguir pensando el currículo, sino porque además el decreto 1330, la resolución 015-244, la resolución 21795, nos ponen en esa tónica y en esa expectativa de pensar los resultados de aprendizaje, y lógicamente nos ponen a pensarlo en su relación con las competencias. Hemos dicho en nuestros encuentros, ITM ya tiene unas elaboraciones muy fuertes sobre el tema. De hecho, la profe Ana Lucía Vegué nos lo recordaba hace 8 días, y lo hacíamos también en el semestre pasado. Seguimos entonces en este proceso de abordar el tema, y hoy precisamente con el profe Edison, él ha hecho unos recorridos también muy interesantes sobre el tema, y en su frente, digamos así, de trabajo, de acción, de encuentro concreto, que es el espacio de la Escuela de Formación Docente, pues a él le tocan muy directamente preguntas. Yo creo que encontramos muchas preguntas en la dirección de autoevaluación, cuando hacemos documentos maestros, cuando hacemos renovaciones de registros, modificaciones, cuando respondemos a las solicitudes de completitud que nos hace el ministerio. Y lo mismo le pasa a Edison, allá en ese espacio de la Escuela de Formación Docente, cuando los profes desde sus distintas disciplinas, desde sus cursos, hacen preguntas bien interesantes que le han permitido a Edison entender uno cuáles son esos interrogantes, y yo diría que encontrar a veces también posibles sugerencias de orden institucional. Si institucionalmente hay unas generalidades, unas rutas, y todos deberíamos tenerlas tan presentes, empiezan a surgir otras líneas bien interesantes para seguir pensando y recreando todos estos elementos. Entonces, gracias a Edison le damos la bienvenida. Recordarles también que este espacio está abierto no solo para los que hoy estamos aquí, se ha dicho a los decanos, se ha dicho a los vicedecanos, a los jefes, si sienten que hay otros profes que puedan convocarse a este espacio de reflexión académica, son bienvenidos. Era la filosofía del vicerrector Luis Giovanni desde el año pasado, el gestor de estos espacios con la doctora Nicolasa, y este año pues seguimos en esa misma disposición y tónica. Entonces, Edison, bienvenido. Recuerden precisamente las preguntas en el chat. Tendremos también al final el espacio. Listo, muy bien. Ángela, Bienvenido muchísimas... entonces, Edison. Listo. Muy bien, Ángela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a Dora Nicolasa, a ustedes, a cada uno de ustedes del equipo de autoevaluación. Gracias a todos los profesores que nos acompañan en esta mañana. Es un gusto poder acompañarlos en este espacio y comenzar algunas comprensiones, algunas perspectivas de lo que es el enfoque por competencias en el ITM. Y entonces para ello parto de lo siguiente. Nada en educación está terminado. Siempre es posible ajustar, actualizar, todo depende desde donde se mire.
Todas las instituciones tienen unas perspectivas, adoptan unas teorías, adoptan unos enfoques, miran las cosas como la institución considera que es pertinente. Entonces, parto de ahí. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de entender las cosas. Cuando uno mira el enfoque por competencias en otras instituciones, en otros contextos, las cosas pueden variar ligeramente, ¿cierto? Entonces, fundamental el respeto a la forma como la institución definió, determinó que iba a entender el enfoque por competencias. Más adelante vamos a mirar algunos elementos de cómo en esa comprensión del ITM está ajustado a lo que general, digamos, a la generalidad del enfoque por competencias. Entonces, parto de ese principio para decir que nada está terminado y que adoptamos y que nos guiamos por lo que definió la institución. Vamos a hacer este ejercicio en 3 momentos. Momento 1, momento 2, momento 3. Primer momento, algunas ideas básicas de los 3 primeros ítems, proyecto microcurricular, el microcurrículo y componentes del acto didáctico. Como ideas, no para agotar el tema, porque cada uno de ellos implica muchas cosas. Un segundo momento, en el segundo momento hay un poco más de información, de precisión, de elementos más minuciosos que intenté descomponer y por eso tenemos 40 diapositivas, pero muchas de ellas son cositas muy breves. Y un tercer momento de las estrategias metodológicas. En medio de los momentos, entonces vamos a tener un espacio de conversación y un espacio de intervención, de preguntas, ¿sí? Bueno, recuerde la indicación que les di al comienzo respecto a los iconos que van a ver por allí en algún lugar. Bueno, lo primero es, pregunta, ¿qué debería saber un docente antes de orientar una asignatura en educación superior? Que es muy importante también en el contexto de educación superior. Esa pregunta la hemos hecho en muchos contextos y bueno, hay quien de pronto algún docente considera que es suficiente con saber mucho de la disciplina, otros consideran y reconocen el conocimiento pedagógico, pero hay al menos 3 cosas que es fundamental que un docente reconozca e identifique antes de lanzarse como docente o orientar una asignatura específica. Y esas 3 cosas están enmarcadas en el proyecto curricular. El proyecto curricular. Primer cosa, primer elemento, que el docente puede identificar en el programa cuáles son los problemas y las necesidades del medio, del contexto que dieron pie a la creación del programa. Es algo muy sencillo de identificar. En el proyecto educativo del programa o en el documento maestro, usted puede identificar allí qué fue lo que generó ese programa. Entonces, cuando uno se ubica como docente en el contexto de los problemas y las necesidades, ya tiene una ubicación, pues por lo menos contextual. Segundo elemento fundamental que todo docente en el marco de un programa deberíamos reconocer es el perfil de egreso. El perfil de egreso es aquello que define la institución para que ese profesional entonces vaya a solucionar o aporte en la solución de los problemas o en la satisfacción de las necesidades. Segundo elemento. Y el tercer elemento, lo que se denomina estructuración curricular, en palabras de Frida Díaz Barriga, allí al fondo entonces pueden hacer clic a algún elemento. Estructuración curricular es la forma como la institución organiza todas sus actividades académicas, define un plan de estudios, define, estructura una malla, relaciones horizontales y verticales, los espacios, entre otras cosas. Y es como un boomerang. Yo parto de los problemas, identifico, defino un perfil, hago una estructuración curricular, la implemento, con ello entonces alcanzo un perfil profesional, perfil de egreso y con ese perfil voy a solucionar y satisfacer las necesidades. Estas 3 cositas como mínimo, hay muchas otras cosas más, aparte de ser un experto en su disciplina, pues lógico, una persona difícilmente puede enseñar aquello que conoce, que desconoce o que no conoce. Estas 3 cositas como tarea, todo profesor reconocerlo en su programa. Puede surgir una pregunta, bueno, pero es que yo soy profesor de un área transversal, por ejemplo, matemáticas. Bueno, entonces allí quizás no sería por cada uno de los programas, sino que sería entonces cuál es la apuesta de la institución en la competencia matemática y reconocer esa apuesta institucional de la matemática y a trabajar para alcanzar esa competencia matemática. Bien, primera idea. Segunda idea. En el microcurrículo veníamos hablando, decía ahorita Angelita, veníamos de lo macro en diferentes discusiones que tiene una relación con Estado de política pública en educación, con el nivel meso institucional y con el nivel micro que es el que nos convoca hoy, ¿cierto?
A los docentes les digo, identifiquemos dos elementos fundamentales en el nivel micro del microcurrículo, perdón la redundancia, en el nivel micro, que es el nivel del docente, el nivel del aula. Allí hay dos cosas fundamentales por identificar. Las primeras tres son de dominio del programa, es decir, los objetivos, los resultados, los contenidos, los criterios de evaluación son creados, diseñados, pensados por el grupo de profesionales que diseñaron el programa. Entonces hay docentes que me dicen, ¿y se pueden modificar? No, el docente solito no los puede modificar. Lo ideal es que no. Pero en los trabajos de comités curriculares, en las actualizaciones curriculares, claro que se pueden ajustar. ¿A partir de qué? A partir de las formas como va evolucionando la disciplina en el tiempo, se pueden ajustar. Pero el docente solito no es pertinente que modifique, por ejemplo, los contenidos de una asignatura. Aquí hay un caso, en una universidad donde trabajé, hubo un curso que era de microeconomía, era un curso transversal a varias disciplinas del área de la administración, de la Facultad de Administración, y un profesor preguntó, perdón, un padre de familia le preguntó al mismo rector que él tenía dos hijos y que esos dos hijos estaban viendo la misma asignatura, pero que tenían más o menos una diferencia del 50% y que la secuenciación era diferente, que si por favor le podía explicar cómo podía suceder eso. Entonces, con la jefe del área hicimos un trabajo y identificamos que efectivamente esos profesores de microeconomía no tenían el 100% de los contenidos iguales, tenían cosas muy diferentes, algunos de ellos. Solamente eran 7 profesores, 4 estaban como articulados y 3 estaban haciendo las cosas por su lado. Y ese tipo de cosas en realidad no es bueno que suceda. El segundo componente del microcurrículo entonces es de dominio docente. Tiene que ver con las estrategias metodológicas, con los materiales y recursos que él pueda utilizar, con las estrategias, instrumentos para evaluar, estrategias o técnicas para evaluar. Y cuando digo que es dominio del docente, estoy diciendo que él allí tiene una altísima responsabilidad en definir esa ruta que va a utilizar precisamente para que los estudiantes alcancen la competencia. Él va a definir cuáles son los materiales y los recursos pertinentes para implementar esa estrategia y las rutas de evaluación, instrumentos o estrategias. Y acá quiero hacer también una precisión, y es que hay un límite, tenemos un límite. ¿Cuáles son los límites? Pues las políticas o lineamientos que defina la facultad en el marco, por ejemplo, de la evaluación. Entonces, si un programa o si un departamento o una facultad presenta unos límites o presenta unas directrices, entonces esas directrices se convierten también en nuestros límites para ese dominio en las estrategias, los materiales y los recursos. Altísima responsabilidad entonces en estos tres componentes. Uno se pregunta cuando va a dar una asignatura y cuando va a planificar un microcurrículo, ¿qué tener en cuenta? ¿Cierto? ¿Qué tener en cuenta? ¿Yo qué tengo en cuenta? Y también como otra idea es, cuando vaya a planificar algo y cuando quiera mirar la completitud de esa planificación, vaya a algo que se conoce en el ámbito de la didáctica como componentes del acto didáctico. Todos los textos de didáctica y pueden hacer clic en los recursos. Todos los textos de didáctica hacen alguna alusión a esos componentes del acto didáctico, componentes de la didáctica, entre otros. Y ellos, aquí solamente traigo 3 para relacionar, y ellos plantean que hay que tener en cuenta al maestro, dependiendo del autor, el estudiante, hay que tener en cuenta la metodología, hay que tener en cuenta las fases o la secuenciación, hay que tener en cuenta el contenido, los objetivos, los espacios, los medios, entre otros elementos. Entonces, si uno quiere mirar si un microcurrículo está completo, en sentido de que responda a cada uno de los elementos fundamentales, entonces mírelo en la perspectiva desde el componente desde los componentes del acto didáctico y mire si responde a algunos de ellos. Algunos de ellos, no, perdón, si responde a cada uno de ellos. Y
Si hay cosas adicionales que agregarle, que sea la institución la que le agregue cosas, y uno encuentra microcurrículos muy simples, incluso tan simples que obvian o dejan a un lado estos componentes, y otros muy elaborados que desarrollan muchas más cosas que hacen que el ejercicio de planificación se vuelva complejo. Entonces, lo ideal para que sea puntual, concreto, simple, es por lo menos que esa planificación microcurricular esté en el marco de los componentes del acto didáctico. Y esto es como una idea que recomiendo tener en cuenta. Aquí entonces llevamos la primera partecita. Les decía, resumiendo, fundamental conocer el proyecto educativo nosotros como docentes, si no todo, por lo menos esos tres componentes fundamentales, los problemas, el perfil de egreso y la estructuración curricular. Segundo, diferenciar en el microcurrículo que hay un componente que es de dominio del programa y que otro que es de dominio mío y que yo tengo una absoluta responsabilidad en la ejecución, en la planeación, en la ejecución. Y tercero, que si yo quiero mirar si ese ejercicio de planificación está completo, pues véalo a la luz o desde la lupa de los componentes del acto didáctico. Entonces, como la intención aquí es hacer una pequeña pausa, quisiera escuchar si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud hasta el momento. Diana Patricia Estrada. Diana, muy buenos días, adelante. Buenos días. Sí, Edison. Cuando uno trata de hacer las revisiones de los microcurrículos, actualizaciones, hacer partícipe a los docentes de una asignatura determinada sobre, venga, miremos cómo está en el estado, qué más se puede mejorar, es propio, etcétera. Inmediatamente los docentes le dicen a uno, bueno, cuando uno trata de hacer todas estas cosas y todas estas sugerencias para la actualización, inmediatamente el docente le dice a uno, bueno, sí, ¿y mi autonomía dónde queda? ¿Dónde queda la autonomía docente? ¿Nos podrías dar luz al respecto? Diana, sí, autonomía docente, artículo 17 de la Constitución Política que aboga por la libertad de cátedra. Sí, la libertad de cátedra también tiene unos límites. Yo por ahí he visto algunas sentencias, no recuerdo de memoria, en donde también le ponen unos límites a la libertad de cátedra y uno de ellos tiene que ver precisamente con los lineamientos y las políticas institucionales, ¿cierto? Y en el ejercicio del docente, a esa autonomía, ese ejercicio está más en el marco de lo metodológico. En algunos ejercicios de la escuela docente hemos hablado mucho de eso y, profe, haga lo que usted quiera, lo que considere pertinente, lo que le parezca más pertinente en términos metodológicos. Desde lo metodológico nadie le va a poner problema, nadie le va a decir sí, no. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la autonomía. Lo mismo en los recursos educativos, toda la autonomía, pero ya cuando el profesor quiere cambiar el contenido, ya uno dice, venga, no, ahí ya no tiene tanta autonomía. Si usted considera cambiar el contenido, si considera que es pertinente cambiarlo, entonces llévelo a instancias superiores, llévelo a un comité curricular, hágase en los respectivos análisis y que quede el registro de que se hicieron algunos ajustes por X o Y razones. Entonces, es como un 50 por 50, es como un gana-gana. Ahora bien, en los contenidos que cuando uno revisa autores específicamente que se aborda, yo los contenidos los puedo abordar desde diferentes perspectivas, lo puedo abordar desde diferentes actores, autores, tendencias, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser con el libro que, por ejemplo, se definió inicialmente. Ahí sí hay una autonomía y la autonomía de ese docente va a poder identificar eso, porque posiblemente en los ejemplos que colocaba de didáctica, hay muchos libros de didáctica, y si fuese un curso de didáctica, otro profesor relacionaría otros textos, pero el contenido sería el mismo. Entonces, diría eso, Diana, inicialmente. Muchísimas gracias, Edison. Bueno, a ti. Bueno, avanzo. Si hay alguna intervención adicional, alguna pregunta, entonces voy a avanzar. Bueno, vamos a mirar entonces ahora los componentes del microcurrículo en el contexto del ITM, hacer mucho énfasis en el contexto del ITM. Aquí está, hasta la tabla de resultados de aprendizaje es dominio del programa y la tabla de estrategias metodológicas es dominio del docente en lo que había mencionado antes. Y aquí está en el recurso las orientaciones pedagógicas por competencias del ITM para que lo tengan por allí también en su haber.
Vamos a mirar cada uno de ellos y aquí comienza a desmenuzarse un poquito las cosas. Bueno, son 6, los vamos a mirar cada uno. Vamos a mirar cada uno. Aquí simplemente decir, la identificación no tiene problema, pero solamente en la identificación decir algo, y es el tema de los créditos. Cuando uno planifica tanto para la clase presencial o el trabajo presencial semanal o total, pero también muy importante, importantísimo, planificar el trabajo independiente. En el microcurrículo debe quedar evidencia, debe quedar registrado, debe quedar organizado cómo va a desarrollarse ese trabajo individual, semanal o total. ¿Por qué? Como pueden ver, aquí hay una relación de 1 a 3. Por cada hora suyo en el aula de clase hay 3 horas de trabajo independiente. Entonces, ¿qué va a hacer ese estudiante? Que el diseño educativo está pensado para que ese trabajo independiente sea tan importante, quizás más importante que el trabajo en el aula. Entonces, mucho cuidado con la planificación de ese trabajo independiente del estudiante. Entonces, en la primera identificación, considerar eso. Segundo, el microcurrículo nuestro de la institución habla de una justificación, pero si uno mira otros microcurrículos en otros contextos, uno puede encontrar una introducción, puede encontrar una presentación. Una introducción, por ejemplo, es más o menos preparar y disponer el ambiente, puede plantearse desde preguntas, desde cuestiones, situaciones, y entonces se introduce los problemas, por ejemplo, que se vaya a abordar en la asignatura, en el curso. Una presentación es describir los componentes. La presentación generalmente se hace al final, después de planificado todo lo demás, y en esencia es describir o estructurar qué desarrolla ese microcurrículo. Y la justificación es exponer razones. En esencia es exponer razones. ¿Por qué es importante esto? Porque uno ve microcurrículos que no se aproximan a una justificación. Exponer razones en el sentido de, por ejemplo, y muy importante, ¿por qué es importante esta asignatura en el marco del programa? ¿Por qué es importante? ¿Qué importancia usted como sustenta como profesor que su asignatura para ese programa es valioso? ¿Cómo se articula, por ejemplo, con el proyecto educativo? ¿En qué momento? ¿En qué núcleo o área de conocimiento? ¿Por qué es importante para la formación de ese profesional? ¿Por qué es importante para ese perfil de egreso? ¿Qué problemas de conocimiento intenta resolver y en qué contexto específico? ¿Y cómo puede incidir? Son algunas de las preguntas, pero todas ellas a dar razones de peso de la importancia del estudio de esa asignatura. Entonces es muy importante tener en cuenta que justificar es exponer las razones de importancia en el caso de una asignatura, importancia de la asignatura en un proyecto educativo. Diferente de presentar e introducir. Incluso uno ve microcurrículos en otros contextos que hacen una justificación y, por ejemplo, hacen también una introducción. ¿Cómo entiende la competencia en el ITM antes de pasar a la competencia? Esto ya lo hemos visto en muchas partes, conjunto de valores, actitudes, conocimientos, habilidades. Bueno, no lo voy a decir. Y se describe de la siguiente manera: un verbo, un cómo y un qué. En la sesión anterior hubo una discusión en torno a que todavía de pronto no hemos comprendido bien las competencias o que todavía hay muchas maneras de entenderla. Bueno, yo quiero como aportar un poquito la claridad en ese sentido. Y para aportar en esa claridad, en algún momento hice una compilación de definiciones de competencias, pero luego me encontré a un profesor español de una universidad en el que hacía un análisis de todas las definiciones de competencias que él podía encontrarse. Ahí pueden acceder al recurso definiendo las competencias, tituló él el trabajo. Y él encontró que todas las definiciones están sustentadas básicamente en 4 núcleos conceptuales: el núcleo del qué es la competencia, el núcleo del para qué, el núcleo de dónde, es decir, el contexto, y el núcleo del cómo. Todas las definiciones estaban allí en ese marco. Entonces él decía, cualquier definición que se ajuste o que se adapte, entonces es una forma válida de comprenderla. Pero también decía, todas las definiciones en esencia están hablando de lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Entonces aquí quiero hacer una precisión en cada una de ellas. Vea, en el núcleo del qué es, todas las definiciones hablan de que se tiene que ver con el saber conocer,
con el saber ser y con el saber hacer. Entonces, algunas hablan de una actuación integral que implica el conocer, el hacer y el ser, que articula conocer, hacer, ser, que activa, que integra, que supone, es un conjunto de, es una movilización de, es una combinación de, es una formación psicológica superior del conocer, hacer, ser. Cada uno de estos ítems, entonces, están hablando de eso. ¿Qué es la competencia? Es una combinación de esos tres componentes. Si no estuviésemos hablando del conocer, del hacer y el ser, no estaríamos hablando entonces de competencias. Eso es un elemento del qué de la competencia. Más adelante vamos a mirar en esta lupa la definición del ITM para ubicarlos allí contextualmente y conceptualmente. Entonces, ¿qué es? Es esto. Segundo, ¿para qué? Resulta que todas las definiciones y todas las comprensiones de competencias, desde la perspectiva de este autor, que hizo un trabajo muy interesante, el para qué, todos definen un para qué. Entonces, para identificar, interpretar, argumentar problemas, resolver problemas, para actuar, para desarrollar algún tipo de actividad, para realizar actividades y tareas, para ejercer una profesión, para lograr los objetivos planteados. Entonces, toda la competencia parte de esa integración del saber hacer y el ser para algo. Y algo está marcado en este sentido. Tercer elemento, en el dónde. Entonces, aquí hay un elemento de la competencia fundamental. El dónde da cuenta del contexto, porque las competencias dependen del contexto. Por ejemplo, si yo fuese abogado, sería buen abogado acá en Colombia, pero si me voy para otro país, quizás no sea competente en otro país. Y lo mismo aplica incluso de contexto a contexto. Un administrador educativo quizás no sería un buen administrador, de una empresa de tecnología, por colocar un ejemplo. Entonces, el contexto es otro de los componentes que se tiene en cuenta en la comprensión y en la definición de las competencias. Y aquí hay varios. Contextos complejos, contextos auténticos, singulares, acciones, conductas, elecciones ante determinada situación. Y por último, el cómo. Y como pueden ver, el cómo tiene más relación con el sujeto, con el individuo. Entonces, con idoneidad y ética, de forma autónoma, de manera flexible, con buenos niveles de desempeño, de manera eficaz. Y uno podría agregarle otras cosas. Entonces, de manera creativa y autónoma, entre otras cosas. El cómo da cuenta del individuo, del ser. Entonces, cuando miramos la definición en esta lógica del ITM, está claro que el conjunto de valores, actitudes y conocimientos y habilidades da cuenta de qué. Eso está claro. Para analizar situaciones, permítanme analizar situaciones, problema de orden académico, social y personal para toma de decisiones. Ya, uno incluso lo puede invertir y es lo mismo. Es decir, para tomar decisiones en situaciones, problema de orden académico, social y personal, ahí me está dando cuenta del qué. En un contexto determinado, está dando cuenta del dónde. Y de pronto el cómo no está muy explícito, pero podría uno decir de manera ética y responsable o darle una condición a ese cómo. Todo esto para decirles que el concepto de competencia del ITM está articulado con, por ejemplo, el trabajo que hace este señor de todas las definiciones de competencia. Aquí lo que nos tenemos que quedar es que toda definición debe de conservar estos cuatro elementos, debería de conservar estos cuatro elementos, que es el para qué, el dónde y el cómo. Bueno, aquí solamente una precisión, porque más adelantico voy a mirar algo, y es, en el contexto de la educación superior, hay al menos tres tipos de competencias. Las genéricas, que son aquellas que todos los profesionales deben desarrollar, por ejemplo, la lectura, la escritura, el trabajo en equipo. Las transversales, que tienen que ver con aquellas que determinados profesionales de un área comparten, por ejemplo, la matemática para los ingenieros, la anatomía para todas las ciencias de la salud, la comunicación, por ejemplo, para algunas ciencias sociales. Y las competencias específicas, que son aquellas particulares propias de una disciplina y de un programa. Por ejemplo, si es competente en creación de bases de datos, entonces estamos hablando ya de ingeniería de sistemas. Si, por ejemplo, redacción de noticias, entonces estamos hablando del periodismo. A reacciones químicas, de pronto estamos hablando de un químico. Entonces, diferenciar esos tres tipos de competencia es muy importante en el diseño de un programa y es muy importante en la planificación que nosotros realicemos. Y aquí surge una pregunta. ¿Un curso es igual a una competencia? Bien.
Un curso no sería igual a una competencia. Hay excepciones, claro que sí. Un curso puede desarrollar una competencia, porque uno puede delimitarlo hasta cierto punto. Pero hay autores, por ejemplo, o hay corrientes, por ejemplo, en el marco de, y esto es como contexto, en el marco del enfoque funcional, por ejemplo, hablan de elementos de competencia. En el marco del enfoque complejo de las competencias, hablan de las unidades de competencias. Pero más allá de eso, lo que quiero es que cuando se hace una malla, cuando se hace una estructuración curricular y se definen, ahí más o menos se logra ver, me interesa ver los colores, y se definen unas líneas, unos ejes o unos núcleos, que son como los tres nombres más comunes. Cada una de esas líneas, ejes o núcleos vienen a ser las competencias del programa. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama la línea económica, los que están como en blanquito. Esas asignaturas le contribuyen al desarrollo de esa competencia en términos económicos. La línea 2, matemática. En este programa específico habla de una competencia matemática y hay en este ejercicio 3, 4, 7 asignaturas que tributan o que implican o que desarrollan esa competencia matemática. Cada una de las asignaturas, dependiendo del enfoque, dependiendo de donde se mire, pudiese ser una unidad de esa competencia. Entonces, esto para precisar entonces que un curso no es igual a una competencia y que un diseño curricular debería de desarrollar 6, 8, 10 competencias. Por ejemplo, Sergio Tobón plantea que más o menos sean esas las que desarrolla un programa profesional y que cada competencia se materializa con una serie de asignaturas o otras formas de organización curricular. Entonces, esa precisión. ¿Cómo algunos lo llaman la escritura o la descripción de la competencia? En realidad es cómo se redacta la competencia. Me gusta más cómo se describe. Y la palabra describe la utilizan varios autores. ¿Por qué? Porque la descripción tiene que ver con desde dónde empiezo y hasta dónde voy. O sea, hay un límite. Entonces, describir permite eso. Cuando uno mira diferentes definiciones o diferentes maneras o diferentes rutas, aquí tenemos en el ITM que tenemos un verbo, un cómo y un qué. Está claro, ITM. Pero para comprender que todos apuntamos a lo mismo, aunque hayan diferencias, he traído algunos ejemplos de otras instituciones. Si miran, todas tienen que ver con una acción o con un verbo. Tienen que ver con un objeto de conocimiento. Tienen que ver con una condición. Tienen que ver con un contexto. Tienen que ver con una finalidad. Incluso hay otros que plantean que sea un componente declarativo o un contenido declarativo, procedimental y actitudinal. Entonces, hay diferentes formas de estructurar esa descripción de la competencia, pero vamos a mirar con el ejemplo que está en la guía del ITM, vamos a comprenderlo. En el ejemplo que hay allá, dice, verbo, primero, sustenta, muy bien, sustenta, se acomoda a la mayoría de las formas como se debería de estructurar una competencia. ¿Cuál es el objeto acá? El objeto nosotros lo entendemos como el qué, está bien, el papel y las relaciones de la técnica, tecnología y ciencia en la sociedad, ese sería el objeto en este ejemplo que está de la Escuela de Pedagogía. La condición de manera que nosotros la entendemos como el cómo, de manera argumentada, crítica y ética. De pronto no tenemos una finalidad en este ejemplo, pero perfectamente puede tener una finalidad. Y por último, un contexto, en un contexto local, regional, nacional e internacional. Cuando uno mira entonces esos 5 componentes y cualquier redacción responde a, si no a todos, por lo menos a 4 de ellos, entonces las cosas están bien planteadas. Aquí quiero hacer énfasis en algo, en la acción. La acción, y aquí voy a conectarme, yo sé que eso también genera en algunos contextos rechazo, los procesos cognitivos de Benjamin Bloom, incluso no solamente ellos, hay varias taxonomías, incluso otros por competencias, hay varias también interesantes de los procesos cognitivos y que cuando yo formulo una competencia preferiblemente esté en un nivel de orden superior. Es decir, que está en un nivel como mínimo de aplicar, analizar, evaluar o crear, y no en un nivel de orden inferior. Esto en la perspectiva de Bloom.
porque son los criterios de desempeño, los resultados, los que pueden quedar en un nivel de orden inferior. Entonces, en este ejercicio vemos que nosotros, aunque lo definimos diferente, verbo, un qué y un cómo, estamos también dando cuenta de esas mismas lógicas. El qué como el objeto, el cómo como la condición, ¿cierto? Otro ejemplo, dos ejemplitos más. Resolver está en un nivel de aplicación. Esto es de un curso, bueno, no coloqué el nombre del curso. El objeto, situaciones, problemas, este es de matemáticas, situaciones, problemas susceptibles de modelarse utilizando herramientas y fundamentos matemáticos. Muy bien, tenemos el objeto, pero en este ejercicio no encuentro la condición y la finalidad. Y uno de los dos es valioso, es importante tenerlo en cuenta porque esto me delimita. La condición tiene que ver, la condición puede ser contextual, la condición puede ser de calidad, la condición puede ser de procedimiento, o sea, la condición me delimita el alcance de la competencia y la finalidad también. Y en este ejercicio tenemos en diferentes contextos. Entonces, cuando uno hace esa validación de la competencia, hace la revisión, encuentra que hay unas fórmulas, entre comillas, la palabra fórmulas no me gusta mucho, pero en realidad son orientaciones con las que uno puede validar, observar si algo está bien escrito y el alcance de esa competencia. Y el tercer ejemplo, analizar, ya está en el nivel de orden superior, muy pertinente entonces aquí en este ejercicio la acción. El objeto es las consecuencias de los fenómenos económicos y medidas de políticas, muy bien, medidas de política. El contexto, en el contexto nacional y global sobre mercados específicos y la finalidad para la toma de decisiones en las empresas. Aquí hay una cosita que quiero resaltar y es que generalmente no se califica nada, o sea, la toma de decisiones puede ser acertada, puede ser pertinente, puede ser oportuna, puede ser de cualquier calificación. Entonces, en la redacción, no, preferiblemente que no tenga ninguna calificación. Pero bueno, ya eso es más específico y no nos da para, digamos, el alcance de este ejercicio que estamos haciendo. En concreto, entonces, el ITM se ajusta, se acomoda a lo que internacionalmente o por lo menos en las diferentes instituciones se conciben, lo que es la competencia y lo que es la redacción o descripción de la competencia. Nosotros lo entendemos como el verbo, un cómo y un qué. Tabla de saberes. La tabla de saberes es una de las cosas que he podido ver que ha generado algunas dificultades en el trabajo que hemos hecho en la escuela docente, ¿cierto? La tabla de saberes. Y lo que yo he podido ver es que en algunos docentes conciben el saber declarativo como los temas o los contenidos a desarrollar y el saber procedimental como las tareas que hay que realizar. Digamos que puede en parte ser correcto, pero voy a hacer unas precisiones. Quien describe y explica los tipos de contenido curricular, así lo llama, es una pedagoga que se llama Frida Díaz Barriga. Allí hay un recurso de ella donde explica todo eso, es un recurso de ella. Y en este ejercicio voy a explicar de manera muy rápida la diferenciación de esos tres tipos de contenido curricular, haciendo énfasis en que los tres son un contenido curricular y que lo que se hace es un ejercicio de diferenciación, llamémoslo así, de que puede ser declarativo, procedimental y actitudinal, pero que los tres hacen parte de ese componente curricular que se llama el contenido. Bueno, lo declarativo es muy sencillo de entender, se refiere a los hechos, a los datos, a los principios, a los conceptos, a las teorías, es aquellas cosas que se declaran, que se manifiestan con el lenguaje o que se explican y se comprenden desde el lenguaje. Y la señora hace una diferenciación, incluso ella se basa en otros autores norteamericanos, no me acuerdo los nombres en este momento, y dice que hay dos tipos de contenido declarativo, ambos importantes de tener en cuenta en la planificación de un microcurrículo. El primero es el contenido factual y ella denomina el contenido factual como aquellas cosas que uno sabe o no sabe y que en determinada disciplina uno las tiene que saber. Por ejemplo, imaginemos un químico que se necesita saber la tabla periódica de los elementos, es decir, lo sabe o no lo sabe.
o un escritor o un comunicador, por ejemplo, que las reglas gramaticales las sabe o no las sabe. Y así sucesivamente, hay muchos hechos, muchos datos, muchos elementos que uno tiene que saber literalmente, o sea, de memoria. Y ella manifiesta que ese conocimiento, ese aprendizaje de memoria es muy importante también. Y el segundo tipo de contenido declarativo es el contenido conceptual. Se refiere a los conceptos, a los principios, a las teorías, aquellas cosas que uno va logrando poco a poco, que uno no las sabe o no las sabe, sino que va logrando una comprensión más madura en la medida en que va avanzando el tiempo, en la medida en que va avanzando sus estudios. Por colocar algunos ejemplos, entonces se me ocurre, por ejemplo, el constructivismo, como una teoría del aprendizaje. Entonces, eso no lo sabe uno de la noche a la mañana, sino que lo va reconstruyendo y lo va comprendiendo en la medida que va avanzando sus estudios. Entonces, primer elemento, diferenciar estos dos tipos de contenido. Segundo elemento, el contenido procedimental. Es muy sencillo también. Todo lo que tiene que ver con procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, método, es decir, aquello que yo puedo aplicar en un contexto determinado, que yo coja un conocimiento y que lo lleve a una práctica y a una experiencia. Y aquí incluso estos ejemplos son de ellas, gráficas estadísticas, operaciones matemáticas, uso de instrumentos, y que requieren de unas metas, de una secuenciación, de una evolución temporal en la realización de esos procedimientos. Pero acá no se expresan a manera de con verbos, que más adelante voy a mirar, sino que simplemente se declaran con una afirmación. Y por último, el contenido actitudinal, que incluso ella diferencia entre lo actitudinal y lo valoral como dos elementos fundamentales. Y también tiene sus características, que hay un componente cognitivo, afectivo y conductual en las actitudes, y los valores, que tiene que ver con esa cualidad que la persona o para la persona, un objeto, un hecho despierta mayor o menor aprecio, admiración o estima. Entonces aquí hay unos ejemplos que ella relaciona. Estos tres son los tres tipos de contenido a tener en cuenta. ¿Y por qué son importantes? Pues precisamente porque si entendemos que la competencia es una puesta en un saber hacer en contexto, movilizando todos sus recursos, que es una de las definiciones. Entonces, este tipo de contenido es importante tenerlo en cuenta en el desarrollo de esa competencia. Veamos algunos ejemplos que tomé de alguna asignatura, de algún microcurrículo. El del lado izquierdo es el que puede tener ajustes y el del lado derecho es que, a mi juicio, aunque aquí en este ejercicio me metí en un tema que no manejo, pero bueno. En el saber, así estaba en la asignatura, fundamentos contables del costo, habla de clasificación, análisis y métodos para la separación. Entonces aquí ya me está hablando de métodos. Entonces cuando me habla de métodos, ya estamos en el ámbito de un contenido no declarativo, sino un contenido procedimental. Voy en la parte de abajo, análisis de puntos de equilibrio, cálculo y análisis de punto de equilibrio. Este entonces no sería un contenido declarativo, sino que pudiese ser un contenido procedimental. Pero recuerde, todo hace parte del mismo contenido. Simplemente lo que se hace o lo que se intenta hacer es una diferenciación. Puede ubicarse en el lugar donde más se ubique con la intención que persigue en ese contenido. Si la intención es que el estudiante haga cálculos y análisis, entonces, esto es un procedimiento, por consiguiente, lo ubico en el ámbito, en el otro tipo de contenido, que es el procedimental. ¿Cómo sería más o menos, y de pronto, lo correcto? Fundamentos contables del costo. Entonces, allí hay una conceptualización, sistemas de costos por órdenes, conceptualización, punto de equilibrio como concepto. Estos serían los tipos que a mi juicio serían correctos. Veamos el siguiente con el procedimental. Aquí es donde está una de las dificultades importantes que uno puede observar. Y es que el contenido procedimental, esta señora no dice cómo se debe redactar, o no dice, por ejemplo, que se redacte de manera con verbo, en infinitivo, en presente simple. No. La señora y los autores que ella cita simplemente se declaran. Simplemente tienen que dar cuenta de procedimientos, tienen que dar cuenta de métodos, de rutas, de caminos. No necesariamente tienen que escribirse en verbos. ¿Por qué? Porque más adelante en la siguiente tabla es donde ya se escriben las acciones. Por el momento no. Entonces, por ejemplo, en este micro, en el lado izquierdo decía, identifica y analiza los costos según su comportamiento. Bueno, aquí va a ser un análisis de costos.
Entonces yo simplemente escribo costos según su comportamiento. Realiza la evaluación de inventarios. No es necesario colocar la acción del verbo. Simplemente escribo evaluación de inventarios. Y efectivamente, en este ámbito profesional, eso es un procedimiento. Y por último, elabora estados contables. No, simplemente estados contables. Entonces, los que están en el lado derecho son simplemente declaraciones que no tienen ningún verbo, pero dan cuenta de un contenido procedimental. Y por último, aquí tenemos también un error común. Cuando se habla de contenido actitudinal, el contenido actitudinal es en el ámbito de la profesión, en el ámbito del desempeño profesional, no en el ámbito del aula de clase. Entonces, por ejemplo, aquí se dice compromiso con el proceso de aprendizaje, actitud respetuosa frente a la asignatura, participación en forma activa y propositiva en la clase. Estos tres elementos bien pueden ser criterios de evaluación, por ejemplo, para un seguimiento. Pero la intención del contenido actitudinal no es ese. La intención es que tenga un alcance de desempeño profesional. Entonces, cuando se habla en la tabla de la derecha, actitud responsable frente a los análisis de costos, caramba, ya esto es de su desempeño profesional. Transparente en la presentación de la información es del ámbito profesional. Respetuoso en la legislación vigente y de la autoridad es del ámbito profesional. Entonces, todo lo que sea de aula, de proceso de aprendizaje, de trabajo en equipo, muy importante, pero es importante tenerlo en cuenta en criterios de evaluación de la asignatura. El contenido actitudinal es relacionado, se relaciona con un ámbito de actuación profesional. Quedaría algo así como esto. Entonces, por ejemplo, y este sería el último ejemplo. Saber, contenido declarativo, fundamentos contables del costo, sistema de costos por órdenes, punto de equilibrio. Saber hacer, contenido procedimental, evaluación de inventarios, estados contables. No le quité después de los puntos, pero son acciones complementarias de eso. Ahí hay declarado un procedimiento, unos procedimientos. Saber ser, actitud responsable frente al análisis de costo, transparente en la presentación de la información, respetuoso en la legislación. Entonces, como pueden ver, no hay ningún verbo todavía, porque se declaran después. Y vemos esa diferenciación de los tipos de contenido. Pero todos tres dan cuenta de ese contenido necesario de estudiar en el ámbito de la profesión a la que pertenece esta asignatura. Bueno, aquí una cosita, no existe una relación horizontal. Yo he visto en algunos contextos, incluso en el trabajo que hago desde la escuela, que los profesores tratan de hacer una relación uno a uno. Entonces, se declara un saber declarativo y luego un procedimental y luego un actitudinal. No necesariamente. Eso, si se hace así, o sea, es muy difícil de que se logre, es imposible prácticamente. No hay relaciones horizontales. Uno perfectamente pudiese presentar la información así y pudiese tener, por ejemplo, 5 saberes declarativos, 5 temas o saber declarativo o contenidos, pudiese tener 2 contenidos procedimentales y 3 actitudinales. Entonces no hay una relación horizontal de 1 a 1. Esta es la partecita más larga y tabla número 5. El resultado de aprendizaje. Entonces, el ITM declara resultados de aprendizaje y deja en paréntesis criterios para la evaluación, indicadores de competencia e incluso más abajito habla de evidencias. Son 4 cosas que tienen unas pequeñas diferencias, pero estamos en esencia hablando de lo mismo. El resultado de aprendizaje es la declaración de lo que el estudiante conoce, comprende, es capaz de hacer al finalizar un proceso de aprendizaje. Ese proceso de aprendizaje puede ser en un curso o puede ser en toda una carrera. El criterio de evaluación, que otros también hablan de criterios de desempeño, son las pautas concretas para orientar el aprendizaje y la evaluación y establecen los logros esenciales que deben ser considerados en determinado grado académico. Pero mire que estamos hablando más o menos de lo mismo, o sea, aquello que se espera al final. Los indicadores son comportamientos manifiestos, señales, pistas, rasgos que pueden ser observables y que permiten afirmar que aquello previsto se ha alcanzado. Estamos hablando del ámbito del resultado. Y por último, las evidencias, que son las pruebas concretas y tangibles que permiten evaluar los criterios.
Son 4 cositas que mencionan allí en el instrumento, pero todas 4 tienen, digamos, sus similitudes. No puedo decir que son iguales, pues tienen sus características, había que hacer el análisis individual de cada una de ellas, pero de principio estamos hablando de lo mismo. Y nos centramos entonces en la palabra resultados de aprendizaje. La palabra resultados de aprendizaje como lo define el instrumento. Y en los resultados de aprendizaje es coger los contenidos declarativos, procedimentales, actitudinales y ahora sí ya expresarlos en términos de desempeño. Entonces, en términos de resultados, y el ITM también define que se pueden redactar con un verbo, un qué y un cómo, pero también en otros contextos que hablan que se puede redactar con un verbo, un objeto y una condición. Aquí lo importante es que esas acciones expresadas en términos de resultados estén debidamente articulados con los contenidos. Entonces, por ejemplo, el contenido declarativo describe los fundamentos contables del costo en la perspectiva de, aquí no sé, por ejemplo, determinado autor, ¿cierto? El contenido procedimental de desempeño elabora estados contables de la situación financiera y patrimonial de una empresa a una fecha específica, por ejemplo. Entonces estamos hablando aquí de un contenido, ya si tiene una acción, si tiene un objeto de contenido y tiene una condición, un objeto de conocimiento y tiene una condición. Y las evidencias, productos. Entonces mire que aquí tenemos 2 cosas. Los resultados de conocimiento, los resultados de desempeño, pero entonces surge una pregunta. ¿Yo cómo evidencio, mediante qué evidencio que el estudiante describe los fundamentos contables o que elabora estados contables? Entonces ahí es donde el ITM define que hay una salita o hay un ítem, una columna de productos. El producto es precisamente, está articulado a cada uno de los resultados de conocimiento y de desempeño. Entonces, por ejemplo, describe los fundamentos contables del costo. ¿Cuál es el producto? Puede ser un mapa conceptual elaborado con una pregunta de enfoque, conceptos y proposiciones sobre los fundamentos contables. Pero puede decir que otro profesor diga, no, a mí no me interesa el mapa conceptual. Un ensayo, por ejemplo, en el que demuestre o simplemente describa cada uno de los componentes contables del costo. El producto es aquella cosa que yo puedo observar, aquella cosa que yo puedo valorar, calificar, que puedo tener en mis manos y que puedo asignarle por ejemplo, una calificación, ¿cierto? En el desempeño, elaborar estados contables. Entonces, ¿cuál sería el producto, la evidencia? Un documento de informe de estados contables. Entonces, mire cómo la tabla final, la columna, perdón, final, está debidamente articulado con los conocimientos, las evidencias de conocimiento y de desempeño. Aquí hay una cosita en el de desempeño y es el contenido procedimental y actitudinal. Mire, el contenido actitudinal bien puede estar también reflejado en el declarativo o de conocimiento. Puede estar en el de conocimiento, en el de desempeño. Por eso, en algunos contextos, el actitudinal lo relacionan con los productos. Entonces uno encuentra producto y comportamientos, por ejemplo, evidencias de producto y comportamiento. Porque en el producto uno puede ver también una actitud del estudiante en ese resultado. Por último, en esta decirles que las evidencias también a su vez, bueno, están articuladas, pueden ser de conocimiento, desempeño, producto y comportamientos. En concreto, tenemos estos resultados en términos de conocimientos declarativos, conocimientos procedimentales que se materializan en los productos o evidencias que están en la tabla anterior y que tienen su respectiva articulación. Cierro diciendo esta partecita que los contenidos aquí se construyen o se elaboran en términos de resultados, en términos de desempeños, y aquí tenemos el producto de ese desempeño. Bueno, resumiendo, planifique, importante planificar para el trabajo independiente, tener en cuenta los núcleos conceptuales en la definición de las competencias, el qué, el para qué, el dónde y el cómo. Un curso no es igual a una competencia, en algún contexto específico puede que sí lo sea. Los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales son la esencia del discurso de las competencias. La redacción del contenido es sin verbo a la hora de expresar el contenido. Los contenidos curriculares, perdón, los contenidos actitudinales son en la perspectiva profesional, no en la perspectiva del aula de clase. Los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación, los indicadores de las evidencias son términos que se aproximan a lo mismo. En esencia, estamos hablando de resultados. Entonces, quería hacer como ese pequeño resumen y termino con lo último, pero antes, preguntas. Esta segunda parte, recuerde que son 3,
era un poquito más extensa. No sé si hay alguna pregunta, si he sido claro. Esto de todas maneras tiene sus complejidades. Si alguien tiene una pregunta, los escucho. Edison. Sí, Luis Giovanni. Profe Edison, muy buenos días y muy buenos días para todos los compañeros. Más que una pregunta es que en aras de que, digamos, se mantenga la relevancia que tiene el saber actitudinal, se construya algún tipo de referente o de documento donde demos cuenta con ejemplos de cómo se mantiene presente este componente. Lo digo porque cuando veo la tabla de resultados de aprendizaje y usted mismo finalmente hizo el comentario, da la impresión como que todo el tiempo hablamos de la importancia de los tres componentes de la competencia, pero a la hora del resultado final pareciera desvanecerse. Entonces puede fijar en el docente una percepción de que eso es relleno, de que no tiene la suficiente importancia o relevancia, y por el contrario, ya como usted lo plantea ahí, que está directamente ligado con el quehacer y el ejercicio de la profesión, creo que debería tener un espacio o ser mucho más relevante en el documento como tal, o por lo menos en el discurso que lo elaboremos y lo podamos transmitir a los demás con mayor precisión. Al igual que también pienso, es de un tema que ya había avanzado usted hace rato, y es que nos quedamos muy cortos y a veces tratamos o abordamos con mucha timidez lo que es la autonomía del docente. ¿Sí? Y esos dos aspectos creo que de la charla son los que, a mi modo de ver, están demandando ampliar un poquitico más o precisar o hacer algún tipo de construcción puntual sobre esos dos aspectos. Gracias, profe. Muy bien, Giovanni. Antes de darle la palabra a Ángela, un pequeño comentario con lo que manifiesta, con lo que expresa, que es muy pertinente. Los contenidos actitudinales no los define el profesor. No es lo que se le ocurre al profesor, es que a mí se me ocurre esto, esto y aquello. No, en realidad deben construirse en el diseño del programa e incluso deben estar articulados con los contenidos actitudinales de la institución. Todas las instituciones tienen una ruta en ese sentido. Entonces, todo debería de estar articulado con lo que define el programa, como aquellos valores, actitudes fundamentales para ese profesional, y lo que define la institución como fundamental para ese profesional de que egresa de su institución. Entonces, Giovanni, excelente. Ángela. Edison, varias anotaciones y una pregunta al final te voy a dejar. Y voy a partir por esa que acabas de decir precisamente. Yo le agregaría a esa respuesta que diste, tan integral, tan integradora, definitivamente el dominio disciplinar del docente, el dominio de su campo de saber, como lo llamemos. Y cuando hablo de dominio es precisamente partir incluso de sus fundamentos epistemológicos, o sea, el docente debe saberlo y dominarlo, porque eso precisamente le va a permitir superar el ámbito de yo exigir o en la evaluación o de yo enseñar solo contenidos de orden teórico. Cuando tengo ese dominio, soy capaz de llevarlo enseguida a lo que son las didácticas, cuáles son las didácticas de mi disciplina o de ese saber o como lo denominemos, y en consecuencia con eso yo tengo esa capacidad para determinar esos contenidos como lo decías en este momentico, ¿cierto? Entonces, varios elementos bien exigentes y bien retadores para que el profe logre poner en acción esto en el aula de clase. Otras anotaciones al respecto, me voy a devolver al comienzo de esta segunda parte, porque hiciste énfasis en lo del trabajo independiente y me encanta que lo hayas hecho, porque precisamente ese tema que estaba un poquito descuidado, digamos, en el contexto educativo colombiano,
nos decían planéelo, ¿cierto? Pero como que no hacíamos más con ello. Hoy la resolución, y aquí es donde vamos nosotros tejiendo relaciones, miren, entre lo que traíamos por tradición en el ITEM y lo que han sido nuestros fundamentos, lo que la actualidad, digamos, en términos de los teóricos nos va ofreciendo, pero de los retos que nos está imponiendo la normatividad y lo que es la tendencia entonces en la normatividad, ¿cierto? Y ese es uno de esos elementos que aparece para mí fue como novedad, porque se vuelven exigentes en decirte como programa, te lo van a solicitar para la creación de programas o para la renovación. Es eso, usted qué está haciendo con el tiempo de trabajo independiente. Uno a veces pensaba mucho, planeo la clase y digo, oye, y hay tantas horitas de trabajo independiente. Ahora te están diciendo cómo lo estamos trabajando y te van a preguntar luego sobre el seguimiento que se hace al trabajo independiente, que para mí es una tarea bien grande, bien retadora para los programas. Ya no solo nos están diciendo, dedíquese a mirar, a gestionar, evaluar el tiempo de acompañamiento directo del docente, sino y qué está pasando con el otro tiempo. Entonces, Rico, que hiciste énfasis en ese tema porque vamos recordando lo que este contexto normativo nos está presentando. En segundo lugar, tercera anotación, yo quiero recordar aquí, porque el acuerdo 02 del CESU, ya el decreto 1330 también, nos hablaba de la competencia y ahora los documentos que hoy tiene el CNA en borrador, que estamos ansiosos porque los publiquen, nos tienen en ascuas pensando que hay unos borradores muy interesantes, pero que aún no los formalizan. Pero entre esos borradores vuelven a enfatizar en la misma definición de competencias que traía el acuerdo 02 y quiero leerla para que miremos cómo estamos de articulados con lo que traíamos y además con esta reflexión que tú haces. Competencia, conjuntos articulados de conocimientos, capacidades, habilidades, disposiciones, actitudes y aptitudes que hacen posible comprender y analizar problemas o situaciones y actuar coherente y eficazmente, individual o colectivamente. Ángela, Perdón, ¿perdimos a Ángela sí, o...? se le desconectó. Ángela, parece que se nos desconectó. Bueno, yo creo que sí. No sé si hay alguna pregunta mientras que llega Ángela, qué pena con ella. ¿Alguna pregunta adicional o termino con la última parte? Profe, ahí está, hay otros dos profes. Sí, permítame yo. Bueno, yo habilito acá. Sigue Dairo León Quintero. Bueno, sí, adelante, Dairo. Bueno, muy buenos días, Edison. Pues muy interesante lo que has planteado hasta ahora. Quisiera hacer como una pequeña recomendación que hace Philippe Perrenot, que además ha trabajado fuertemente como todo este asunto de las competencias, el pensar el proceso de traducción de objetos de conocimiento a objetos de enseñanza. Y es que precisamente una de las dificultades a la hora de planificar la clase tiene que ver con la distinción entre esas tipologías de contenido, que en Perrenot se va a llamar contenido conceptual, procedimental y actitudinal. Y él dice que la dificultad estriba en que muchas veces o bien el maestro es un experto en el conocimiento científico, por decirlo así, muy experto, pero no tiene bases ni fundamentos de orden pedagógico y didáctico, entonces pierde horizonte al tratar de ejercer esa acción de traducción que le permita al otro acoplarse al lenguaje científico como tal. En otras palabras, lo que menciona es que no basta con ser experto en la temática, sino que también hay que tener la capacidad de producir los escenarios en los que el otro pueda aprender, y eso significa acudir a la reflexión pedagógica y didáctica, porque finalmente, aunque vamos a formar al otro en el conocimiento científico, ese conocimiento científico no es accidental, sino que requiere reconstruirse.
Y a esa reconstrucción es lo que lo llamamos en algunos discursos transposición didáctica, en otros discursos traducción didáctica como tal. Y eso entonces implica considerar que los contenidos conceptuales, pues obviamente son las palabras con las definiciones, con sus cargas teóricas, mientras que los contenidos conceptuales son los procedimientos a través de los cuales la ciencia construye el conocimiento. Y hay veces eso no es tan nítido ni tan transparente porque se confunde con actividades. Los contenidos procedimentales no son simples actividades, son aquellos elementos que pueden contener actividades, pero que me permiten pensar en la lógica de la ciencia. No es lo mismo un procedimiento para, digamos así, para la enseñanza de la física que un procedimiento para la enseñanza de las ciencias sociales. Y por último, Renaud va a decir con relación a las actitudes, que son las actitudes científicas las que hay que formar. No son las actitudes muchas veces que se piensa que son solo las del orden axiológico. Están ahí presentes, pero también es necesario pensar las actitudes científicas como tal. Entonces, traía esto como para complementar un poco lo que nos estabas contando el día de hoy, muy interesante, y invitarlos a hacer esa lectura de Perrenot. Muchas gracias. Dairo, muy bien, hermano, excelente. Le voy a dejar la palabra a, permítame, profesor John Mario Osorio. Edison, buenos días. Y a todos buenos días, profesor John Mario. Bueno, no, quería de todos modos también hacer como una reflexión, y es que en este orden de ideas, pues, es importante que nosotros como docentes en el proceso de evaluación precisamente somos los agentes evaluadores, y que muchas veces la evaluación le hacemos una reducción a la calificación. Y yo creo que el potencial que tiene el ejercicio de enseñanza, y viéndolo desde el modelo por competencias, es que nosotros tenemos la oportunidad de hacer la reflexión sobre cómo ese estudiante o cómo ese grupo de estudiantes se comporta frente a una actividad que ponemos, y nosotros vemos unas actitudes, observamos unos resultados allí que nos invitan a hacer la reflexión, qué es la real evaluación. Entonces, ¿a qué voy con eso? Muchas veces uno encuentra en los contenidos de algunas asignaturas resultados que están muy enfocados al tema de la asignatura como tal. Se ve mucho, por ejemplo, en las áreas duras, donde todo se queda enmarcado en la área dura, y el profesor Joanny lo decía ahorita, y queda como en un segundo plano este tema actitudinal, y perdemos la oportunidad de que en una asignatura dura podamos, por ejemplo, hacer evaluación sobre eso actitudinal. Y no necesariamente significa que hacer la evaluación de eso actitudinal lo tengamos que atar a una calificación, que es donde creo que ahí es donde se encuentra la dificultad. Entonces el profesor dice, yo sé de integrales, pero no sé de trabajo en equipo. Entonces, y parte del no saber es que indica cómo califico yo el trabajo en equipo, ¿cierto? Y yo creo que la valoración que haga un docente del trabajo en equipo en una asignatura matemática, junto con la que haga otro profesor en la misma asignatura, y después en un diálogo que hagamos los docentes de la misma área, y saquemos conclusiones sobre lo que está bien o lo que está mal en trabajo en equipo de los estudiantes, puede dar aportes y luces para hacer también ajustes microcurriculares a lo largo de todo el currículo que nos permitan mejorar, por ejemplo, ese tipo de competencias que están enmarcadas en el tema de lo blando. Y entonces estamos apuntándole a un tema integral, a sacar un profesional integral, que es en últimas pues la responsabilidad social que tenemos como docentes y como institución. Entonces creo que pues quería hacer esa reflexión, porque a veces nos enmarcamos mucho en el tema calificativo y nos olvidamos que nosotros somos agentes de evaluación. Muchas gracias. Profesor John Mario, muchísimas gracias a usted. Bueno, entonces, si hay alguna pregunta o contexto adicional o intervención más bien adicional, o si no... Ángela ya regresó. Eso, ay, sí, se murió mi internet por un rato, pero muerto pues totalmente en la casa. Listo, Ángela. Gracias, Edison. Edison, mira, entonces estaba acabando de mirar esa otra partecita y nos decía luego las competencias
son susceptibles de ser evaluadas mediante resultados de aprendizaje y se pueden materializar en la capacidad demostrada para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales, profesionales, metodológicas. Eso porque entonces estaba retomando lo que nos dice el CNA y poniéndolo en relación, reitero, con lo que ya ITM traía y con lo que tú nos estás proponiendo. Mis otros dos aportes, uno pequeño iba en relación con lo que nos decía Luis Giovanni precisamente, y es eso, es que cuando pensamos en un enfoque por competencias, estamos trascendiendo los enfoques tradicionales que se referían al contenido memorístico, ¿sí? Al contenido de aprenda de memoria y luego vuelva y cópielo en el documento. Y aquí vamos mucho más allá. Entonces, es fundamental tener esa visión precisamente tan integral y tan integradora de lo declarativo, lo procedimental y lo actitudinal. Y finalmente yo te tengo es una pregunta que no sé si la respondes ya o ahorita en este proceso, y es si nos has estado mostrando cómo está esta estructura de los microcurrículos hoy y cómo desde autores como Frida, pero además de Frida citado a Sergio Tobón, tenemos a Philippe Perrenot, tenemos a muchos otros que nos han dado aportes muy valiosos, como tú dices, desde enfoques muy distintos, y a veces uno dice con cuál enfoque me caso, porque a veces hasta pudieran ser una tendencia contradictoria en algunos, pero mirando este esquema del ITM, ¿tú qué ajustes propondrías si estuviéramos en un espacio? Venga, propongamos ajustes para nuestro microcurrículo, para que sea más coherente con esta línea que hoy nos va pidiendo el ministerio, con conservar la tradición, pero ir un poco más allá y con meternos en las nuevas demandas pues, del contexto. Y yo además agregaría de no llenarnos de una cantidad de elementos que se escriben y el profe termina desgastado escribiendo en las planeaciones, sino ser estratégicos. ¿Tú qué elementos pudieras proponer hoy? ¿Te arriesgarías a decir, mire, yo sugeriría que hiciéramos este ajuste en un microcurrículo, o todavía no harías una aproximación en al sentido? Muy bien, Angelita, gracias por la pregunta y muy pertinente. Yo creería que ya puntualmente los ajustes pudiésemos trabajarlos en algún otro escenario ya de construcción, creación, actualización. Pero yo sí creo que hay algo importante. Cuando uno mira, por ejemplo, el modelo pedagógico, la construcción académica, el documento de competencias, de lineamientos pedagógicos de las competencias en el ITM, aunque no está declarado, porque en ninguna parte está, pero cuando uno mira las referencias, las referentes más bien, cuando uno mira los conceptos, tiene un alto componente constructivista. Lo primero que yo haría o pensaría es, bueno, ¿cuál es el enfoque epistémico de la institución o desde dónde la institución, el ITM, entonces adopta las competencias? ¿Desde dónde? Y que esa claridad se transfiera a los demás, porque hay pequeñas diferencias de uno u otro enfoque. Recordemos que hay al menos un enfoque funcional, un enfoque complejo, un enfoque constructivista, un enfoque crítico. Por ejemplo, la Cooperativa de Colombia tiene un enfoque crítico declarado. Bueno, muchos, pero sería muy pertinente en qué enfoque o enfoques nosotros en el ITM pudiésemos pensar una actualización del enfoque por competencias. Primero eso, y ya de la forma del microcurrículo, los ajustes a ese microcurrículo va a depender del enfoque que defina la institución, o por lo menos desde las perspectivas epistemológicas y teóricas de la institución. Ángela, para mí sería esa precisión. Para que no pase situaciones que puedan pasar. Por ejemplo, que cada programa tenga una forma particular de comprender las competencias y que uno vea de programa a programa que hay diferentes planteamientos. Y en una institución no es ideal que pase eso. Pues lo ideal es que haya una luz de la institución y desde allí nos tendríamos todos que acobijar. Entonces yo le respondería eso a Ángela inicialmente. Gracias, Edison. Mil gracias. Bueno. Voy a continuar entonces en la última parte, que la última parte es cortica, pero es bien difícil. La última parte del instrumento del ITM habla de las estrategias metodológicas, ¿cierto? Profe Y aquí, Edison,
Sí, qué pena. Me disculpa, porfa. Es que hay otras dos personas con la manito levantada. Si quieres, los dejas. No, Diana, es que yo no sé por qué yo no estoy viendo todas las personas. Diana, qué pena con los profesores. Sí, muy pertinente la participación de los profesores, que esa es la intención. Diana, ¿me ayudas con quiénes son? Que yo no los veo. Willer Ferney Montes. Muy bien. Willer, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Sí, Willer, muchísimas gracias. perfecto, sí. Profe Edison, gracias por cederme la palabra. Lo felicito por el buen manejo que usted tiene de toda esta parte pues, de la organización y de la estructura curricular. No, una preguntita que siempre nos ha surgido a muchos compañeros, sobre todo el departamento, pues que estamos siempre como en aras de esto de las competencias. Y siempre vemos pues que hay como una pequeña conjetura, como una línea delgada ahí entre las competencias genéricas y transversales. Entonces siempre he tenido, de hecho en otras presentaciones de otros ponentes, pues siempre he hecho la pregunta y como que no me la han sabido responder bien o no he quedado satisfecho. Porque desde el mismo ministerio se crea como, digamos, esa misma tendencia pues como divergente porque veo que en muchas instituciones en sus mismos microcurrículos declaran pues obviamente las competencias específicas o disciplinares le diríamos nosotros en ingeniería y separan las competencias genéricas y transversales. Ahorita pues con el cuento de la 4.0, de la revolución 4.0 y todo, pues hablan de las competencias blandas. No sé si esas blandas agruparían las genéricas y las transversales. Y hay mucha dicotomía porque el mismo ministerio habla de competencias genéricas y ahí agrupa muchas de las, digamos, de lo que tiene que ver pues para nosotros con competencias o de lo que usted colocó ahí de competencias transversales. Por ejemplo, el Ministerio de la Competencias Genéricas, el pensamiento crítico, el razonamiento analítico, el pensamiento creativo, el manejo de comunicación, el manejo de las TIC, el mismo inglés o la segunda lengua, la cultura ciudadana, la alfabetización cuantitativa, el trabajo en equipo, entendimiento interpersonal, es decir, una serie de dimensiones que nosotros casi siempre las clasificamos como competencias transversales y dejamos para o lo que usted mostró de competencias genéricas es lo que describe el ministerio como unas competencias básicas, que incluso muchas veces las traen los estudiantes o los deberían traer o desarrollarlas digamos que en su bachillerato y ya casi que pulirlas, pues decantarlas aquí en la parte de la educación profesional, de la educación superior. Pero entonces, como le digo, siempre he tenido como pues, como esa duda, esa incógnita, porque la misma bibliografía que he consultado, pues unos hablan de una cosa y otros de otra. Entonces, me gustaría que usted me diera como luces con la claridad que usted maneja del tema. Muchísimas gracias, profesor Edison. Willer, muchas gracias por la pregunta. Sí, al comienzo les decía que pues en el ámbito de la educación hay corrientes, perspectivas, teorías, enfoques epistémicos, hay un mundo muy grande y en competencias y las competencias tampoco se alejan de ello. Dependiendo desde donde se mire, usted va a tener unas comprensiones, ¿cierto? Y ahí es donde se hace muchas veces difícil cuando uno se mete en el asunto de las competencias y no delimita el enfoque epistémico o teórico desde donde se quiere ubicar. Yo como la he entendido y muy enfocado a la educación superior, es las competencias básicas, competencias para la vida. Las competencias genéricas, las competencias de todo ámbito, de todo profesional. Las competencias específicas, aquellas que son compartidas en determinadas áreas o disciplinas. Y las competencias específicas, aquellas que son propias de una disciplina o de una profesión. En educación superior hay varios autores que las describen así de memoria. Sergio Tobón lo identificaba. Magalis Iglesias también trabaja en esa línea, como de memoria. Pero efectivamente, profe Willer, como usted dice, hay otras maneras de identificarlo. Y del MEN, algunas genéricas, ellos los interpretan también como transversales, ¿cierto? Profe Willer, para solucionar eso es ubicarse desde donde se ubica y adoptar una definición o una forma de comprender esos tipos y esas clasificaciones de las competencias. Diana, Diego, Jason, adelante.
Sí, Diego. Adelante, Diego. Buenos días, Edison. De todas maneras, felicitar a todo el equipo de autoevaluación, a todo el respaldo pues, que ha tenido por parte de ustedes, del programa, de las maestrías. Bueno, Edison, no, nuestra pregunta va enfocada más que todo a los programas de posgrados. Si bien es cierto, hoy la institución tiene dentro del formato FDE 018, tenemos un planteamiento de los diseños microcurriculares de los programas de posgrados, donde solamente está el contenido, el tiempo y la evaluación. ¿Qué recomienda usted o qué nos recomienda a todos los programas de posgrados que deban llevar esos microcurrículos acorde con la actual normatividad de los procesos de acreditación, que se trabajen además en los documentos maestros de los programas? Gracias, Edison. Muy bien, Diego. Perfecto. Diego, los componentes del acto didáctico son un referente que le puede dar a uno pistas de si una planificación curricular está completa. Las recomendaciones que le daría es mirar el microcurrículo, mirar los componentes del acto didáctico, que allí le dejé algunos referentes, y mirar qué le falta. Y vas a encontrar que le faltan cosas, que le pueden faltar cosas. Aquí no estoy afirmando nada, que le pueden faltar cosas, ¿cierto? Entonces pudiese complementarse con esos elementos. Pero muy importante que el micro también de posgrados esté pues, articulado con lo que defina la institución, con los enfoques epistémicos, teóricos de la institución, y en esa lógica pues hacer las respectivas actualizaciones y mejoras. En todo caso, el instrumento de microcurrículo, que incluso también hay otros nombres o hay otras formas de entender, como el programa de asignatura, como el sílabus, que tienen sus diferencias, como plan de aula, plan docente, hay diferentes formas, pero en esencia la intención es que es un instrumento en el cual yo plasmo una ruta, en el que plasmo una apuesta de cómo desarrollar una asignatura, ¿cierto? Entonces, si está completo, va a ser mucho mejor que cuando está incompleto. Diego, en concreto, podemos incluso hacer ese ejercicio de mirarlo y de identificar entre los dos qué puede faltarle y cómo podía complementarse. Puede ser complementado con el de pregrado, o sea, pregrado y posgrados pueden estar alineados en lo que se requiere, o ya es muy abierto por ser programas de posgrados. Es que la educación, pues en esencia la educación es la misma. Pues la educación es una sola, como decía por ahí un colega mío, la educación es la educación, ¿cierto? Independiente del nivel. Lógico que en el nivel de posgrado tiene unas intenciones ya en perspectivas, digamos, científicas, o sea, tiene unos alcances diferentes a lo que puede tener, por ejemplo, una técnica o una tecnología, ¿cierto? Pero en esencia, el acto de planificar, el acto de desarrollar todos y cada uno de los componentes puede ser aplicado en pregrado o en posgrado. Listo, gracias, Edison. Listo. Diana, no sé si hay alguna otra pregunta o si no, entonces para avanzar en el último componente y terminar. Solo Ángela y ya. Sí, Edison, sí. Un breve aporte que tiene relación con lo que decía el profe Wheeler y lo que decía en este momento Diego. Lo primero es que el ministerio, profe Wheeler, cuando ofrece distintas, digamos, capacitaciones, formaciones, a veces hace alusión a una cantidad de competencias. Pero si nos restringimos al ámbito de lo que es la normatividad, que es la que nos da la pauta finalmente para nosotros como institución y como programas organizarnos, no nos dicen qué tipo de competencias tenemos que tener, no nos hablan ni de las básicas ni de las genéricas, en el término, digamos, restringido de alguna teoría o algún enfoque. Lo que nos dicen es la institución en su autonomía precisamente institucional y en coherencia con su enfoque pedagógico define las competencias. De hecho, profe Wheeler, uno encuentra en los programas de distintas instituciones documentos que se han presentado al ministerio para creación o para renovación, y uno encuentra que hay programas muy sencillos, digamos sencillos en cuanto a que presentan sus competencias generales y ya, y en cambio encontrará programas que presentan competencias genéricas, competencias transversales, competencias, sí, a veces hasta 4 taxonomías distintas de competencias. Ahí institucionalmente tenemos la potestad y precisamente voy en esa línea en relación con lo que le respondías
a Diego, que estoy totalmente de acuerdo con esa línea que tú das. Posgrado se debe articular a la propuesta institucional y complementar en consecuencia con ello, porque además cuando miramos en esos documentos, me devuelvo a la normatividad, a estas referencias que nos da el CNA, están haciendo una alusión general a todos los programas de la educación superior, ¿cierto? No solo a pregrados. Entonces, desde ahí ese llamado a que todos estemos en mucha sincronía, diría yo así, y como tú dices, si estamos concibiendo la educación superior como una, pues ahí estamos matriculados todos, ¿cierto? Como esa anotación, gracias. Muy bien, Angelita, muchas gracias por la precisión que hace con respecto al ministerio, de la autonomía de las instituciones, de cómo entienden, comprenden las cosas, en este caso, pues las competencias. Voy a terminar en aras del tiempo con la última partecita, y es esta, la tabla de estrategias metodológicas. El ITM definió una tabla de estrategias metodológicas y allí define unas actividades de enseñanza-aprendizaje, unas actividades de trabajo independiente y unas actividades de evaluación. Yo quiero hacer digamos, un aporte en esta perspectiva recuerde lo que decíamos al comienzo, de los dos componentes del microcurrículo. Uno que es de autonomía, dominio del programa, y otro que es dominio del docente. Y en el tercer, ese dominio del docente está enmarcado de aquí en adelante. Entonces yo quiero hacer unas precisiones acá. Por lo siguiente, porque una de las críticas que uno encuentra en diferentes sectores es muy bonito todo, muy estructurado, muy claras las competencias, están redactadas, está todo, pero cuando se va al escenario formativo, ahí es donde queda, digamos, el vacío, ¿cierto? Y pasa en todas partes. He tenido la oportunidad de visitar programas en donde muy estructurado todo, conceptualmente, epistemológicamente, competencias impecables, todo, pero cuando uno va a mirar y cuénteme, muéstreme dónde el estudiante desarrolla, alcanza la competencia y está el salón de clase tradicional. Y muchas veces el salón de clase tradicional puede ser insuficiente. Estoy diciendo que puede ser insuficiente para el desarrollo de competencias. Porque recuerde que las competencias tienen que ver con el contexto, tienen que ver con los problemas, tienen que ver con las situaciones del contexto profesional. En esa lógica, entonces, hay dos elementos que debemos de considerar. Primero, las estrategias metodológicas. Aquí hay tres definiciones de estrategia metodológica. ¿Qué es una estrategia? ¿Cierto? Es una traza, es dirigir un asunto específico, se considera como un arte, la RAE lo define así. Son una serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin específico, la Oxford. Y viene del griego, no sé cómo se pronuncia, que es una estrategia, o sea, viene de algo que es el arte de dirigir ejércitos. En pocas palabras, una estrategia metodológica la podemos entender como el camino, la ruta que yo defino como docente para que ese estudiante alcance una competencia. Y cuando hablamos de ruta y de camino, estamos hablando entonces del ámbito pedagógico y didáctico que yo defino, que identifico, puede ser pertinente y posible para alcanzar esa competencia. En uno o dos párrafos se puede definir perfectamente esa ruta, se puede expresar allí esa ruta que yo defino. Y esa ruta puede dar cuenta de las actividades de enseñanza, es decir, aquellas cosas que yo voy a hacer para enseñar, transposición didáctica, lo que va a hacer el estudiante para aprender y lo que voy a hacer para la evaluación. Y entonces, cuando hablo de esa ruta, entonces estoy diciendo si va, dependiendo de la disciplina, entonces si va a ser mediante trabajo en equipo, trabajo colaborativo, si esta competencia se logra con proyectos, si se logra con teaching cases, o sea, cómo se logra esa competencia. Y aquí en la estrategia yo defino esa posible ruta. Y hay unas preguntas básicas, puede haber muchas más. ¿Cómo se aprende lo que va a enseñar? Es una pregunta. ¿Cómo se aprende, por ejemplo, la pedagogía? ¿Cómo se aprende la ingeniería de sistemas? ¿Cómo se aprende la administración? ¿Cómo se aprende eso que el docente enseña y que el estudiante aprende? Puede ser una ruta importante a considerar, ¿cierto? Hay cosas que no se aprenden solo leyendo. La lectura es fundamental para cualquier proceso de aprendizaje, pero no solamente con la lectura es suficiente, sino que hay que aplicar y hay que estar en unos contextos determinados. ¿Cómo se desarrolla esa competencia? Entonces, ¿cómo yo puedo integrar el conocimiento, el factual o conceptual? ¿Cómo puedo articular el contenido declarativo? Conocimiento no, perdón. ¿Cómo puedo articular el contenido procedimental, el declarativo y actitudinal en una apuesta metodológica para que alcance esa competencia?
¿Qué métodos o técnicas didácticas serían pertinentes para alcanzar esa competencia de esa asignatura? ¿Cómo será esa interacción y participación? ¿Qué momentos tendré en cuenta? Como algunas preguntas a desarrollar en esa estrategia metodológica. Pero muy importante definirlo, muy importante enunciarlo, muy importante apostar por algo. Por ejemplo, hay facultades, conozco facultades en donde declararon, por ejemplo, una facultad de Derecho declaró que el estudio de casos es el método pertinente, el método ideal y alientan a los profesores a que diseñen sus experiencias de aprendizaje desde los métodos de casos, por colocar un ejemplo. Entonces, el primer componente es definir esa estrategia. Y allí hay un alto componente de innovación y creatividad del docente. Y eso le exige conocimiento de lo didáctico y lo pedagógico. Primer elemento, entonces, las estrategias metodológicas. Segundo, cuando yo implemento una estrategia, cuando yo defino un camino o una ruta, es muy importante tener en consideración los recursos. Recuerde que el microcurrículo yo lo escribo. Imaginemos que creamos el programa y escribimos el microcurrículo. Pero el componente metodológico de recursos son sugeridos para los futuros profesores. Yo no puedo decirle a un profesor, vea, esta es la metodología y, mejor dicho, no cambie nada. No, es inicialmente la metodología sugerida de quien diseña el micro, de quien diseña el programa, que puede realizar, desarrollar el profesor para alcanzar la competencia. Y esa estrategia entonces implica los recursos educativos. ¿Qué se necesita para implementar la estrategia? Si necesitamos aulas o espacios, ¿de qué tipos? Si necesitamos recursos internos o externos, o qué mobiliario específico, materiales de qué tipo, si vamos a hacer trabajo de aula, si necesitamos bibliotecas, bases de datos, recursos analógicos, si necesitamos dispositivos electrónicos, si son del estudiante, de la institución. En esencia, para implementar cualquier estrategia metodológica, entonces es pertinente definir esos recursos que uno requiere, porque los recursos condicionan la estrategia. Entonces yo no puedo plantear, por ejemplo, todo un proyecto, por ejemplo, a ver, una técnica así, bien, que me saque del contexto. Aprendizaje-servicio, por ejemplo. El aprendizaje-servicio es una técnica didáctica que tiene mucho contacto con el contexto. Entonces yo voy a decir, bueno, mi propuesta metodológica va a ser en el marco del aprendizaje-servicio y comienzo a desarrollarlo. Pero resulta que el aprendizaje-servicio requiere de recursos porque los estudiantes tienen que salir, tienen que ir al contexto, tienen que ir a visitar las personas a los que van a intervenir. Esas cositas se deben de tener en cuenta. Entonces, recursos educativos, tener en cuenta. Y en el marco de la evaluación, las técnicas y las estrategias. Ya esto lo hemos trabajado mucho en la escuela docente en diferentes momentos, ¿cierto? Como ejemplo, las técnicas para evaluar los ejemplos que mirábamos más arriba. Entonces yo puedo decir, bueno, mi técnica va a ser mediante el debate. Voy a hacer debates de aula de clase sobre fundamentos contables del costo. Ah, muy bien, perfecto. ¿Y qué instrumento puedo utilizar o sugiero utilizar? Evaluarse con una lista de verificación, ¿cierto? Yo puedo definir una formulación de preguntas o solución de problemas sobre los costos, lo que se conoce pues como el parcial tradicional. ¿Qué se requiere? Se requiere de instrumento de cuestionario, oral o escrito. Voy a definir que no, que ellos hagan más bien representación visual. Estos que están acá son como ejemplos aproximados. Representaciones visuales sobre fundamentos del costo. ¿Y yo cómo evalúo esa representación que haga? ¿Viene en un mentefacto, mapa conceptual, donde sea? Pues con una rúbrica lo puedo evaluar. Trabajo de campo en el cual elaborar estados contables. ¿Eso qué implica? Y bueno, ¿cómo lo evalúo? ¿Con qué instrumento? Entonces, como pueden ver, estos tres últimos componentes, la estrategia metodológica, los recursos que yo necesito y la manera en cómo voy a hacer la evaluación son de completo dominio del docente y es aquí uno de los componentes fundamentales para que los estudiantes puedan desarrollar las competencias, alcanzar las competencias. ¿Qué tiene límites? Claro. Ya los límites pueden ser de orden locativo, de orden temporal, de orden, por ejemplo, de número de estudiantes. Hay límites y ahí es donde nosotros como instituciones y nosotros como profesores tenemos que apostarle a ser innovadores, recursivos, ser creativos, porque definitivamente con las competencias no se desarrollan con métodos tradicionales. Los métodos tradicionales se complementan a las estrategias. Por ejemplo, yo puedo definir una ruta de aprendizaje-servicio
Y en esa ruta de aprendizaje-servicio habrá momentos tradicionales de clase magistral. No estoy diciendo que la clase magistral es mala, es pertinente, es aceptable, pero es aceptable también con otros contextos y con otros métodos. Las competencias, para terminar esta última parte, las competencias tienen una deuda, o más bien, no sé cómo decirlo, si las competencias o el desarrollo de competencias tienen una deuda. Y la deuda está en estos últimos 3 componentes. Las instituciones se tienen que transformar, ajustar, actualizar, precisamente para poder desarrollar competencias. Sergio Tobón es una persona que habla mucho de que no necesariamente con un curso tradicional, con un aula tradicional se desarrollan competencias. De allí se parte, es fundamental, es importantísimo, pero hay que llevar al estudiante a otras experiencias de aprendizaje. Hay que llevar al estudiante a solucionar otro tipo de problemas. Hay que conectar al estudiante con ese posible mundo profesional y es allí, en esas conexiones, en esas interacciones y en esas relaciones con el medio, con los problemas, con el contexto, donde se desarrollan las competencias. Quería decirles, esta sería la última. Entonces, resumiendo, la estrategia metodológica es la apuesta del docente para que el estudiante alcance esa competencia, pero tiene límites y los límites los da el contexto en donde se desarrolla el proceso de aprendizaje. Los límites pueden ser locativos, pueden ser de tiempos, pueden ser de número de estudiantes, entre otros. Los recursos educativos son los insumos y los materiales necesarios para implementar esas estrategias y es pertinente declararlas. Recuerde que uno en un microcurrículo le está entregando a un tercer docente una ruta posible. La evaluación se piensa en términos de estrategias e instrumentos pertinentes. La evaluación implica esas 2 cosas, definir qué estrategia, qué es el mejor camino para evaluar y cuáles instrumentos, y muy importantes. Los 3 componentes anteriores son susceptibles de actualizarse según el docente, el contexto, las necesidades. No son inamovibles, son dinámicos. Todo el tiempo se pueden actualizar dependiendo de las situaciones. No es lo mismo diseñar una estrategia para un curso a las 6 de la mañana, para un curso a las 6 de la tarde. No es lo mismo diseñar una estrategia para 20, 25 estudiantes a diseñarla para 40. En todo caso, cada una de ellas tiene una posibilidad de desarrollarse algo diferente para precisamente alcanzar esas competencias. Bien, hasta aquí era lo que quería traerles. Son muchas más cosas, digamos, de una manera muy básica, la generalidad de lo microcurricular. Quisiera entonces escuchar preguntas, cuestiones, intervenciones. Adelante, Diana, me ayuda con, bueno, aquí estoy viendo al profe Ferney. Señor. Diana, ¿quién tiene la mano levantada? Por ahora nadie hasta el momento. No. Listo. No sé si todo fue claro, si fue suficiente, si aportamos al ejercicio de comprender cada uno de los componentes de la planificación microcurricular, qué elementos tener en cuenta. Muchas gracias. Sí, Ángela, tú tienes. No, ya iba a decir era eso, que si no hay preguntas, y decía Dianita, propongo entonces que vamos haciendo nuestro cierre porque ya hay algunos profes que se han retirado, pero reitero también lo que tú dices, ¿habrá alguna pregunta? Yo tampoco veo manitos levantadas por allí. Bueno, profes, no, entonces lo primero es agradecerle a Edison estos aportes tan valiosos en nombre de, reitero, de la doctora Dora Nicolasa, de la Dirección de Autoevaluación, y de nuestro vicerrector Jorge Iván Ríos, que está pues lógicamente también en el Consejo Académico y por eso nos decía que no podía estar. Una invitación digo yo, y además pues en esto de enfatizar en lo que Edison trabajó, porque algunos documentos incluso en algún momento lo decían, hay competencias de nosotros los profes y algunos hablarán de competencias didácticas, otros hablarán de competencias curriculares, sí, distintas clasificaciones también. Y en eso de estas competencias de nosotros hay un elemento, profes, que yo los invito a mirar. Para algunos es más obvio, para algunos no es obvio porque no manejamos este tema del currículo, pero Edison nos acaba de dar una explicación no solo de los componentes del microcurrículo en su relación con las competencias,
sino que nos hizo una presentación de lo que es transversalizar una propuesta, en este caso microcurricular, de manera que en ella se le da total coherencia interna. A veces redactamos horizontalmente, redacto el primer componente, el segundo componente, el tercero, pero hay una lectura que va más allá y que es muy exigente, y es de yo mirar si el primer componente dialoga con el tercero, con el cuarto, con el séptimo o con el octavo. Y por eso partir de esa generalidad para llegar a esos elementos tan sencillos, digamos entre comillas sencillos, no son sencillos tampoco a veces, de lo que tiene que ver con la evaluación. Entonces, gracias a Edison, porque hay un esmero permanente en este contarnos, de enseñarnos a mirar cómo el currículo tiene que tener una mirada transversal y totalmente articuladora. Lo mismo nos pasa cuando hacemos documentos maestros. Un documento maestro uno no lee la condición 1, la 2, la 3. Uno lee primero al revisarlo la transversalidad, que sí se articule, que sí sea coherente la primera condición con la tercera y con la quinta, porque estamos hablando de propuestas curriculares para formación integral. Entonces, gracias a Edison por este énfasis que haces todo el tiempo. Yo creo que había una manito levantada en este momento, la acabaron de bajar, pero tenemos tiempito para responderla. Claro que sí, Ángela. Si hay alguna pregunta, con todo gusto. No, ya la acabaron de... En este segundito. Sí. Hola, buenos días. Buenos días, Maritza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. ¿Y ustedes? Hola, ¿qué tal? Mil gracias, Edison, por la súper aclaración que siempre nos haces, que nos haces como ver más fácil ese camino. Y quería preguntarles, es como que a lo largo de la exposición se han hecho saber como si va a haber como algo de cambios, o sea, qué cambios se podrían mejorar en el microcurrículo. En ese orden de ideas, Ángela, de pronto que está en representación de autoevaluación, ¿han pensado en eso? ¿Sería algo que podría funcionar pronto? Porque es que realmente las dinámicas en las que estamos todos los programas en este momento escribiendo para creación de nuevos programas o rediseño o renovación, pues entonces nos implica un trabajo arduo, importante en esa parte microcurricular que ya se consolida con el microcurrículo, y creo que sería este un muy buen momento como no dejar pasar mucho tiempo para una propuesta de un formato, porque realmente se necesita y no lo está pidiendo la misma resolución. ¿Han hablado algo de eso? ¿Crees que eso sería viable pronto? Esa hacia allá como donde va mi inquietud. Muy buena la pregunta, Maritza, y me da mucha alegría saludarte. Hacía días que no nos encontrábamos. Sí, sí, Maritza, mira, lo primero es precisamente de estos encuentros que tenemos, venimos ya estructurando una formación por facultades para detenernos un poco en estos temas más específicos de estos que estás hablando. Y yo diría que concretamente la gente dice, ¿y los resultados de aprendizaje qué? Hemos hecho un acompañamiento individual a los programas por las circunstancias, porque hay unos programas a los que les tocó y les está tocando en estos días una coyuntura traumática. No son los programas del ITM, son programas de Colombia, porque incluso hoy nos empiezan a hacer unas devoluciones de solicitudes de completitud que nos dejan como desde el ministerio como pensando mucho qué más es lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Entonces estamos como en esa mirada individual, digamos, al programa y al acompañamiento, pero lo otro es que desde estos encuentros precisamente es que se deriva esa gran, digamos, propuesta que no, yo diría no es tan grande en términos de nuevas elaboraciones, sino de seguir articulando. Lo concerniente a los microcurrículos precisamente es un tema que hoy por eso se lo preguntaba a Edison, porque estamos mirándolo, pero la verdad es que hoy nosotros podemos tranquilamente presentar al ministerio los microcurrículos como hoy los tenemos estructurados, porque cumplen, si decimos en términos del requisito, cumplen con el requisito, ¿cierto? Cumplen con el requisito.
lo cumplen hace mucho tiempo, entonces con eso podemos estar tranquilos. Lo que sí vamos mirando es qué nuevos elementos pueden aparecer de estas propuestas, de estas discusiones y que se articulen con lo que el ministerio nos está diciendo. Pero en términos, Maritza, de la forma, digamos así, a veces nos preocupamos más por la forma y yo siempre me preocupo más por el fondo. La forma que hoy tenemos podemos entregarla tranquilos al ministerio y nos la están validando muy bien. El fondo es precisamente eso de cómo el profe se mete más en el cuento y ya lo otro que sí yo sé que tú haces alusión a ello, entonces bueno, ¿cómo vamos a pensar los resultados de aprendizaje? Vamos a pensarlos más macro, vamos a pensarlos solo micro o macro y micro, porque además eso sí tiene, ahí sí hay una gran implicación. Yo diría, no es la forma ni de los microcurrículos, no es el defina o no defina resultados de aprendizaje, que a veces creemos que es como lo redacto, pero si hay algo estratégico que la ley les está exigiendo hoy a cada programa y es, no solo defínalos, dígame usted cuándo y cómo los va a medir y haga un seguimiento, que es donde tenemos que mirarnos porque estamos haciendo unas promesas de valor quienes hoy están renovando registros calificados, unas promesas de valor para los próximos 7 años. Ojo programa, si usted dice que va a generar 30 resultados de aprendizaje, usted cuándo y cómo los va a medir y de cuenta, ¿cierto? Entonces, tu pregunta me lleva como a eso, estamos trabajándole a la forma, al fondo, y ya tenemos programadas unas reuniones precisamente con facultades que empiezan, creo que la semana, dentro de 2 semanitas, ya en esta semana se está haciendo la convocatoria para empezar a concretar esos puntos con ustedes. Entonces, mil gracias por tu nota, Maritza, y comprendo tu preocupación. Ángela, y agrego una cosita que también fue una pregunta, y qué pena, Maritza, que fue una pregunta también que hiciste, de qué asuntos se pueden ajustar. Yo creo que el documento, el instrumento es muy bueno, yo lo veo muy bueno. Pero si me preguntaran, ¿qué ajustaría? El último elemento, lo relacionado con lo que tiene dominio el docente, es decir, las estrategias metodológicas, los recursos que necesita, la evaluación en términos de técnicas e instrumentos, yo haría un pequeño ajuste allí en la última parte. Y en la parte de arriba haría algunas precisiones de comprensión, ¿cierto? Como para que todos estemos ubicados en la comprensión de cada uno de los ítems que desarrolla. Y de forma también ajustaría cositas, por ejemplo, tabla de estrategias, tabla de resultados, tabla de, pues yo le quitaría esas cositas, pero de forma. El último componente de dominio del docente es el que considero se puede hacer un pequeño ajuste para que uno logre identificar, caramba, ¿y cómo se va a alcanzar la competencia? Ah, es que mira toda la apuesta que hay acá en términos metodológicos, didácticos y evaluativos. Claro. Yo creo que tú también nos dejas de todas maneras un tema sobre la mesa, Edison, y tenemos que, como dice la profe Maritza, pues rápido, aunque si nos vamos como estamos hoy, estamos muy bien, pero en términos de puntualizar y de aportarle al profe a mayor comprensión, yo creo que sí está eso que mencionabas, por ejemplo, si vamos a pensar en términos de unidades de competencia o no, y cómo lo hacemos visible allí, y cuál es su articulación entonces con las grandes competencias, y luego con el perfil de egreso, que es el punto de referencia gigante, y tú por eso lo mencionaste muy al comienzo, hoy nos están diciendo parte del perfil de egreso y desde ahí bájele a todo, ¿cierto? Empiece a desagregar la propuesta curricular. Yo creo que ahí también hay un elemento desde lo que tú tratas que es bien importante que lo miremos y que estamos precisamente en esa construcción. Entonces, sí, mil gracias porque ahí tenemos que articularlo pronto también para seguir en esta línea. Entonces, bueno, si no es más, nuevamente nuestro agradecimiento. Reitero a Edison, a todos los profes asistentes. Sigamos promoviendo este encuentro. Qué rico que podamos seguir participando aquí, preguntando, construyendo juntos. Y reitero saludos de la doctora Dora Nicolasa y del vicerrector Jorge Iván. Si no es más, entonces un abrazo para todos y muchas gracias. Muy bien, Ángela, muchísimas gracias a todos por la participación y recuerde lo que les dije al comienzo, todo depende también de la perspectiva, del enfoque, de dónde me ubico y sí, eso señor. Es muy importante tenerlo en cuenta. Total. Bueno, un abrazo para todos, feliz día, hasta luego. Edison, gracias. Muchas gracias, hasta luego.